Buenas noches con los que se vayan sumando a esta transmisión express de Comité de Lectura. Hoy vamos a hablar con Andrés Calderón. Él es especialista en libertad de expresión y en regulación, además de ser un conocido periodista. Él ha trabajado en varios medios, él ha trabajado también como columnista en varios medios, además de ser una persona brillante. Ha trabajado y tiene publicaciones muy buenas sobre el tema. Gracias por acompañarnos. Andrés se va a sumar en unos segundos. Vamos a esperar un poco que se sumen más personas también a esta transmisión de Comité de Lectura, siempre tratando de traerles el mejor análisis posible, el mejor comentario político posible, el mejor comentario jurídico posible. En las últimas semanas, las protestas han motivado una reflexión bastante interesante sobre lo que serían los límites de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite de la censura? ¿Es una protesta pacífica frente a la casa de un periodista censura? ¿Es pedir un boicot contra un canal censura? De eso vamos a hablar hoy con Andrés Calderón, que en unos segundos de seguro se estará conectando a esta transmisión de Comité de Lectura. Vamos a esperar, como decía hace un segundo, que se sumen también más personas a esta transmisión, que de seguro tendrán muchas dudas, que de seguro tendrán muchas preguntas. Las pueden ir dejando también en los comentarios. Como ustedes saben, mi nombre es Mateus Calderón, soy curador de Comité de Lectura y hoy estaré liderando esta transmisión con Andrés. Si me dan un segundo estoy buscando para invitar a Andrés. Como decía, de seguro ya en unos segundos o en unos minutos vamos a tener a Andrés Calderón. Él es especialista en regulación y libertad de expresión. Eh, una vez más, si gustan pueden ir dejando sus preguntas, si gustan pueden ir eh, preguntando, cuestionando sobre algún caso en específico que les gustaría que hablemos hoy. Eh, Estamos abiertos a sus preguntas, estamos abiertos a sus dudas. Hoy tenemos un especialista en el tema, así que de seguro la conversación va a ser bastante rica, va a ser bastante nutrida y, como siempre, comité de lectura con el mejor análisis posible. Uno de los casos, solamente para comentar, uno de los casos que de seguro tocaremos en lo que va de la conversación es, por supuesto, el del periodista Beto Ortiz, que ha sufrido lo que algunos llaman hostigamiento, lo que otros llaman simplemente el ejercicio de la protesta o de la fiscalización necesaria en una sociedad democrática. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión tanto para periodistas como para aquellos que protestan en las calles? Eso va a ser el tema de conversación hoy. Estoy ahora mismo invitando a Andrés a que se una. Hola Andrés, ¿cómo te va? Ya te vemos aquí. ¿Tú nos ves bien? Sí, Mateo, ¿cómo estás? Sorry que estoy acomodando el teléfono mientras te hablo. Ya estoy. Solo como un dato curioso para que la gente no piense que esto es nepotismo, no somos primos, aunque probablemente estemos de algún modo vinculados porque nuestros apellidos ambos son norteños. La familia de Andrés es de Tumbes y yo soy de Piura, así que de todas maneras hay algún vínculo por ahí.
Yo creo que sí somos primos porque cada vez que voy a Tumbes todo el mundo me dice primo, primo o sobrino. Así que Muy cierto. en el norte casi todos estamos familiarizados de alguna manera. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, Andrés, buenas noches. Te saludo en nombre del Comité de Lectura y de los oyentes y los espectadores. Soy de Comité de Lectura y quería empezar con una pregunta bastante general y es, ¿cuál es tu lectura de las últimas protestas que han habido en contra digamos, sí, en contra de algunas manifestaciones de periodistas tanto en sus transmisiones como en redes sociales? Ha habido mucho debate sobre si efectivamente se trata de casos de censura, si se trata de hostigamiento, ¿no? Si se trata de un límite incluso a la libertad de prensa. Han habido intentos incluso de boicot, como mencionaba antes, contra Willax. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en estos casos y también de la censura? ¿Cuál es tu lectura primero general de lo que ha Claro. estado pasando en los últimos días? A ver, ahí hay un montón de puntos que creo que dependen de cada caso, ¿no? O sea, creo que pueden haber casos de acoso, creo que puede existir algún tipo, eventualmente algún tipo de censura, pero para tener una primera aproximación, creo que es arrogante o soberbio pensar que de inicio cuestionar a alguien, a un personaje público, y un periodista es un personaje público, eh, es un acto contrario a la libertad de expresión, ¿no? O sea, es algo así como que pensar que el que tiene un micrófono, porque tiene ese privilegio de tener un micrófono, él puede expresarse y los demás no lo tienen, no lo tienen que criticar, no le tienen que decir nada, y y eso supondría, ¿no? Ciudadanos de distintas clases, ¿no? O sea, el periodista que sí puede decir eso, y el de a pie que no tiene la pantalla puede poder hacer un comentario en contra, no puede hacer un comentario en contra de él. Y entonces, a raíz de eso, o sea, mi primera aproximación, y yo hice una reflexión muy amplia, muy casi inocente, diciendo, ojo, esto no, de saque tú no puedes decir que esto es un atentado contra la libertad de expresión, y ya un montón de gente, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Cayó encima y porque se ponen siempre a defender una u otra posición, cuando en realidad la regla básica de la que todos deberíamos vivir es que eh, las expresiones individuales o colectivas pacíficas son válidas en un estado, en una democracia, ¿no? Efectivamente. Ahora, pensando, por ejemplo, en el caso específico de Beto Ortiz, que ha sido quizás el que más polémica ha generado en los últimos días. Aquí vemos diferentes formas de protesta. Por un lado, por supuesto, en la que ya hemos mencionado, una protesta pacífica frente a la casa de Ortiz, pero que muchos han calificado también de hostigamiento, ¿no? El solo hecho de asistir, el solo hecho de, por ejemplo, difundir su dirección, ¿no? Ya sería un atentado, algún tipo de ofensa que iría más allá de, digamos, la protesta pacífica, ¿no? El hecho de apersonarse, como dicen a veces los abogados, de apersonarse a la casa de Ortiz o a la residencia de Ortiz, ya sería, digamos, ofensivo en sí mismo porque lo estás hostigando, porque, digamos, lo estás hostigando además, y ese es el argumento que a veces se utiliza, por una diferencia ideológica, ¿no? Que ya entra Uh -huh. también en el terreno de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Claro. Ahí, a ver, también hay varios detallitos en cada una de esta descripción que tú has hecho, ¿no? Una es, por qué se está protestando? ¿Es por el contenido o por otra cosa, ¿no? ¿Por el contenido de lo que ha dicho Ortiz o es por otra cosa? Lo segundo es, ¿qué tipo de expresiones, sin que supongan algún acto físico, ¿no? ¿Qué tipo de expresiones podrían suponer ya pasarse del ejercicio válido de la libertad de expresión y cuáles ya podrían ser inválidos? Y una tercera que es creo con la que empezaste, que tiene que ver con si es que hay una especie de derecho a la seclusión, ¿no? Oye, nadie tiene que gritarme o decirme algo en la calle, frente a mi casa, ¿no? Incluso veía por ahí que algunos decían, bueno, pues que lo hagan en el local, ¿no? Que lo hagan en el local del canal y no ahí. Claro. Ya, a ver, son todas difíciles y quizás vamos intercambiando una a una para no mandarme con un speech muy largo, ¿ya? Sobre dónde hacerlo, creo que debemos tener en cuenta en principio que normalmente la protesta es el ejercicio de un derecho ciudadano
que involucra también escoger el lugar y la hora donde se realiza esa protesta, donde creen que su voz puede llegar de manera más efectiva, ¿no? Imagínate tú que viviera o que trabajaras en un búnker, ¿no? Estilo Embajada de Estados Unidos, donde no te van a escuchar, o sea, no va a llegar tu mensaje, o que te digan protesta contra el gobierno, pero protesta en el Óvalo Gutiérrez o hazlo en el Parque Kennedy. No, no llega, pues, no llega. Lo mismo puede ser a veces entre el local comercial donde uno trabaja y la residencia donde uno está, siempre y cuando no invadas propiedad privada, ¿no? Eso sí no lo estamos, ni siquiera nos estamos planteando en ese supuesto. Ya, lo segundo es, hay una limitación, sí, a la privacidad cuando se divulga dónde una persona vive, pero hay que pensar también cuál es el alcance de esa limitación, porque ni el señor Ortiz, ni tú, ni yo vivimos en una isla y nadie sabe dónde, ¿no? Recóndita, no somos ermitaños, para evitar por completo que las personas sepan dónde vivimos, ¿no? Es un dato muy común que eventualmente puedes llegar a conocer. Ajá. Y entonces, yo creo que un personaje público, que es voluntariamente público además, como es un periodista, debe soportar ciertos límites a su privacidad, y uno de estos eventualmente puede ser que personas se enteren de un dato que es público, o sea, no es completamente privado, o sea, ¿por qué? Porque cualquiera te puede haber visto entrar a tu casa, o cualquiera alguna vez puede haber llegado a ver tu DNI o haberlo visto en un portal público donde aparece, y creo que esa restricción, el solo hecho de conocer la dirección de una persona, por sí mismo, no es una intromisión insufrible, intolerable por el derecho o si se quiere, por la vida en comunidad. Entonces, Y, eso en sí y mismo no me parece malo, ¿no? valgan verdades, Andrés, tú como yo hemos trabajado en prensa y sabemos, digamos, que hay algún tipo de periodista que cuida mucho su privacidad y en el caso de Ortiz no es exactamente ese tipo de periodista, es alguien que más bien ha capitalizado muy bien su estatus de celebridad, ¿no? Ujú, claro. De hecho, eso también, a ver, creo que esto tiene dos efectos. El primero es, desde el punto de vista netamente jurídico, de cuán público y cuán restringido era su dirección. Imagínate que es una persona que cuida tanto su privacidad que en verdad nunca lo vas a encontrar en una base de datos pública. La persona no se expone mucho, ¿no? Entra y sale escondido, y ahí intrometerse más allá de lo que esa persona permite, sí podríamos hablar de una invasión no autorizada en esa Ujú. privacidad. Si todo el mundo, como tú dices, una celebridad de manera tal y todo el mundo lo ve entrar y salir, y no es tan difícil acceder a ese dato, no me parece que hay una intromisión más allá de la privacidad que la propia persona ha cuidado. Pero lo segundo, que creo que es más importante, y quizás ahí se mezcla lo jurídico con, no sé si lo sociológico, es entender por qué se producen las reacciones. No, o sea, a ver, yo creo, quizá me equivoque, pero yo creo que no es que cada vez que un periodista dice algo equivocado, da una opinión que no le gusta a la mayoría de gente, no vemos marchas y protestas en las casas de los periodistas todos los días, ni lo vemos todos los años, ¿no? Ni siquiera de esa magnitud, incluso con aquellos que querían asimilar el caso con las protestas afuera del local de IDL Reporteros, no son de la misma magnitud, no, en este caso no ha sido organizado centralmente, en el otro caso sí, y es más, parecía en el caso de IDL una reacción política, y esto tiene que ver un poco con las reacciones que pueden generar cierto tipo de conductas de algunos periodistas, de cualquier personaje público, ¿no? Y acá creo que o sea, estaríamos menospreciando, subestimando a la gente si decimos, están protestando contra ti solamente porque tienes una opinión disidente, ¿no? Eso es un ejercicio de soberbia, ¿no? De decir, ok, todos los que opinan contra mí, yo soy una pobre víctima perseguida por sus ideas. Yo creo que va mucho más allá de sus ideas, y esta forma, quizás hasta de hacer periodismo, es lo que motiva algún tipo de reclamo público, ¿no? Ujú. Creo que esa última parte sobre la forma de hacer periodismo también es clave, porque y una de las cosas que yo mismo pienso, y esto por supuesto podemos disentir, pero las cosas que se le critican a Ortiz o los dichos que se le critican, las cosas que han generado indignación,
forman parte de una parte del programa que es el monólogo inicial, donde esencialmente es opinión, no es información exactamente, ¿no? Entonces, digamos, allí también, digamos, se aborda el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque por otro lado no es exactamente información periodística la que esté transmitiendo y la que haya generado esta reacción ciudadana finalmente. ¿O cuál es tu opinión sobre eso? O sea, a ver, lo que pasa es que creo que tú puedes ser cuestionado públicamente tanto por la información periodística que divulgas y si es que haces un mal trabajo periodístico. Uh Y en -huh. mi caso, por ejemplo, o sea, a mí me molestaría más o me indignaría más un mal trabajo periodístico, alguien que distorsione los hechos, que mienta o que no corrobore fuentes, ¿no? Haga algo como lo que hicieron estos dos señores casi innombrables que sacaron armas sin haber corroborado, como que se hubieran utilizado en la protesta, ¿no? Eh, y, y por otro lado también puedes discrepar de la opinión y puedes expresarte públicamente una opinión que te parece Uh muy -huh. deleznable. Pero lo que Uh voy es que eh, la opinión, aun cuando uno puede discrepar y aun cuando colectivamente puede hacer esa discrepancia, eh, creo que la intensidad de las reacciones y la dimensión de las reacciones son distintas dependiendo de lo que se enfrentan, ¿no? Y entonces, no estoy seguro, porque yo no he ido a protestar contra el señor Ortiz, ni conozco a gente que específicamente lo haya hecho, más allá de lo que he podido leer, ¿no? Pero creo que hay un poco de la parte seguramente opinión o editorial que el señor hace, y hay un poco también sobre la parte informativa -huh. de qué es lo que transmite, cómo lo transmite, ¿no? Y digamos, ambas esferas son parte de lo que él en su oficio traslada al público y de lo que él en su oficio expone a reacciones del público que también creo que son válidas, ¿no? Fuera de la protesta, pensando en esas reacciones, por ejemplo, en redes sociales, que apuntan a atacar o atacar o a denunciar, o quizás a hacer esto que en inglés se llama call out, ¿no? A llamar la atención o a poner en evidencia a las marcas, las empresas que auspician los programas de este periodista o que, digamos, transmiten su pauta durante el programa de este periodista o que colaboran en el canal de este periodista. ¿Cuál es el límite del boicot? Algunos lo interpretan otra vez como, digamos, incluso hay un tuit de Oscar Sumar, que tú y yo conocemos, que lo ha llamado acosar a auspiciadores, ¿no? Uh Entonces, -huh. ¿cuál es el límite? ¿Es un boicot? ¿El boicot es lícito? ¿Es válido? ¿Es legítimo? ¿Cuál es tu opinión? A ver, el boicot es tan lícito que incluso se tiene reconocimiento de la jurisprudencia de los tribunales más altos de distintos países. Yo, por ejemplo, que veía, o sea, es tan válido que podrían, por ejemplo, los consumidores, a través de un boicot, buscar la quiebra o el cierre de negocio de alguna empresa, ¿no? En la medida que es el ejercicio libre, colectivo, ¿sí? De libertades de las personas, libertades comerciales y libertades de expresión, ¿no? Yo digo, oye, esta marca no me representa porque el desempeño público que tiene esta marca, que tiene esta empresa, realmente me parece negativo. Y la empresa también tiene toda la libertad, los auspiciadores en este caso, toda la libertad de decirle, oye, ¿sabes qué? No me importa un pepino tu boicot, no me gusta. O sea, yo creo que mi marca y auspiciando este programa representa a más personas o representa al público al cual yo quiero representar. Y sí, está en completa libertad de hacerlo. O sea, pero nuevamente, sería un ejercicio de soberbia el pensar que uno no puede reaccionar no solamente contra el que comunica, sino también contra el que le da los medios para comunicar, ¿no? Contra el empresario que le provee justamente ese privilegio de tener un micrófono y una cámara frente a ellos. Es un ejercicio completamente válido el boicot, ¿no? Y ahí ocurrió hace unos años con el caso de Philly Butters, ¿no? No sé si recuerdas que hubo también una reacción social muy grande, ¿no? Muchas personas reclamándole cómo auspiciaban un programa que tenía claramente mensajes homófobos, intolerantes en general, ¿no? Calificando casi como discurso de odio, si es que ya no calificaba como tal, eh, y, eh,
y es válido, ¿no? O sea, como te digo, las empresas podrían decir, no, yo respaldo eso y esos son los valores que me representa este señor, pero si no lo hacen es porque justamente eh, se dan cuenta de de que en el mercado de ideas hay muchas personas que están descontentas con esas ideas que se están transmitiendo, o por lo menos con el ejercicio, nuevamente cuando estamos hablando de periodistas, con el ejercicio de la labor periodística que está realizando tal persona, ¿no? Una pregunta entonces, ¿cuál sería para ti, por ejemplo, ese límite donde ya se llegaría a la censura? Pedir, por ejemplo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un pronunciamiento, digamos, una limitación al programa de Ortiz. O sea, ¿la censura entraría, por ejemplo, cuando se apela al Estado? ¿O cuál sería tu opinión en ese sentido? Claro, o sea, yo creo que la censura se produce cuando por la fuerza queremos imponerle algo a alguien, ¿no? Y la decisión la expresión y la decisión de los consumidores nunca es por la fuerza, es descentralizada. O sea, si quieres la tomas en cuenta y si no quieres no la tomas en cuenta, al final, o sea, en el caso, vamos a poner el ejemplo, gelatina universal. Ni tú ni yo ganamos plata con gelatina universal. El dueño de gelatina universal decidirá si es que le conviene o no le conviene. Y entonces eso ahí no me puede parecer censura, ni la presión a una marca, ni la decisión de esa marca de respaldar o quitarle el apoyo a quien sea que esté auspiciando. Eh, el Estado sí me parece que ahí es uso de la fuerza, ¿no? Cuando hay algún tipo de presión que está asociado al contenido de lo que se está difundiendo. Y ahí o sea, entiendo también, ¿no? Y entiendo también el punto de quienes dicen, eh, pero que todo tipo de discurso tenemos que proteger, incluso el discurso más intolerante, el discurso de odio. No hay algún tipo de límite que el Estado pueda establecer a eso. Y, a ver, eh, es difícil. Para mí siempre la principal razón termina siendo a veces un poco pragmática y es, ok, ¿y qué pasa si el Estado se equivoca? ¿O qué pasa? O sea, ¿quién define cuando acierta, más que el Estado se equivoca? ¿No? ¿Quién define cuál es el discurso con el que deberíamos tolerar o deberíamos existir y cuál ya no? Entonces, por eso es que un mecanismo descentralizado de nosotros, ¿no? Como televidentes o como seguidores de alguna cuenta, creo que esa es la forma más democrática de poder ejercer nuestro derecho de expresarnos con relación a qué tipo de contenidos son los que los que queremos vivir o no. Y no solamente es apagar o cambiar de canal. O sea, esa es, esa es la visión, el equivalente a anda votas cada 5 años y no te quejes, ¿no? No te quejes solamente, esa es tu única opción, es tu único mecanismo. Calladito te quedas y te aguantas y si no quieres cambias de canal, si no quieres como que ya, olvídate de esos políticos recién anda a votar cada 5 años. Es una visión un poco mezquina del ejercicio de participación política en un caso y en este caso de libertad de expresión. Ujú. Hay otro punto y hay otro, digamos, modo de protestar que quizás es un poco más polémico, pero que es uno de los más usados en los últimos años, que es los ataques digitales, ¿no? Organizados de manera más bien espontánea, más bien en redes sociales mismas, donde se dice, por ejemplo, hoy nos vamos a bajar la cuenta de Willax en Twitter, hoy nos vamos a bajar la cuenta de Willax en Facebook, hoy nos vamos a bajar la cuenta de ATV en Instagram, ¿no? Claro. ¿Eso sería un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la libertad de prensa o más bien otra vez una suerte de boicot? ¿Cómo interpretarlo? Es una suerte, es otro tipo de boicot, ¿sabes? Lo que sucede es que acá hay un problema, no es solamente expresar, sino que esa expresión termina llevando a la acción. ¿Ya? ¿Y por qué termina llevando a la acción? Porque a diferencia del reclamo que yo puedo hacerle al auspiciador y el auspiciador decide si me hace caso o no, el problema con las cuentas de redes sociales es que la decisión a veces es algorítmica, ¿no? No es una decisión consciente del titular de la plataforma de Twitter, de Facebook, de Instagram, el decir, ok, retiro o no retiro esta cuenta porque va en contra, correcta o incorrectamente, de las reglas de comunidad que yo tengo. Entonces, como es a veces la primera, por lo menos, decisión, que a veces es una decisión algorítmica que funciona a partir de una cantidad grande de rebotes, ¿no? De simplemente personas que están reportando. Entonces, al final, es como que
llegas a un número X que no lo sabes y ya te bajaste una cuenta. ¿Ya? Y eso legalmente pasa porque la plataforma sí estableció sus reglas y claro, ellos pusieron una regla medio, eh, medio negligente, ¿no? En la que simplemente por el número me termino bajando a la gente, aunque luego seguramente van a poder recuperar sus cuentas. Así que te diría, legalmente ahí no hay un problema, pero sí me parece equivocado, ¿no? O sea, me parece que quizás el concepto este del que tanto se habla de cultura de la cancelación se manifiesta cuando eh, intentas quitarle cualquier posibilidad de expresión a una persona, ¿no? Eh, eh, quizás por sus ideas o por cualquier otra razón. Yo lo que puedo hacer es tratar de influenciar, siempre bajo ideas, ¿no? Digo, ok, Mateus, hoy día vamos a conversar sobre esto y hoy día nos podemos hablar sobre si el comité de lectura es una buena plataforma para conversar o no, o todos deberían de suscribirse al comité de lectura y que se bajen todos los seguidores, ¿no? Y al final ganas, ¿no? Y dices, no, Andrés, yo me convenzo y ahorita mismo me suscribo, acá, ¿no? Pero dialogamos y conversamos y logramos convencer a alguien. Uno le convence al otro y dice, no, sabes que no sigamos este programa, no sigamos esta cuenta. Eh, el, Simplemente que con un gran número de clics, automáticamente, sin una decisión, sin una reflexión, llegues a silenciar a una persona, me parece que, más allá de que sea legal o no, me parece equivocado. Me parece que es un ejercicio eh, ocioso de la libertad de expresión y un resultado nocivo para una sociedad que necesita escucharse un poco más, ¿no? Ujú. Hablemos sobre los canales quizás institucionales. En algún momento, ¿no? En el pasado, cuando todo era más bien analógico, los medios tenían un buzón de cartas, ¿no? Donde podías enviar críticas, donde incluso se te publicaba a veces. Hoy en día, ¿tú crees que, por ejemplo, los medios deberían tener más canales para que los ciudadanos, las ciudadanas, justamente canalicen este tipo de críticas? Es decir, ¿hay un rol de los canales mismos, de la institución, de la prensa, en canalizar este descontento tantas veces legítimo que hay con la prensa misma? Ahora yo te digo, hablemos de mi experiencia y de ahí yo te voy a volver la pregunta porque tú también has trabajado en medios, ¿ya? Sí. A ver, yo cuando trabajé en el comercio estaba a cargo de la sección de opinión y a nuestra sección llegaban las cartas, ¿no? Ujú. Las cartas que podían llegar por correo y había gente que también mandaba su carta y le imprimía así cual comunicado de la coordinadora republicana y ¡prac! Te la mandaban, ¿ya? Entonces, y las leíamos, o sea, yo las leía siempre y de hecho a veces nos preguntábamos, oye, ¿cómo podemos hacer para que más personas reaccionen, interactúen ¿no? Y lo hagan de manera, de manera meditada, ¿no? O sea, pensando bien, no solamente como que con un tuit o una reacción, de la emoción del momento, ¿no? O sea, cómo nos involucramos más. Pero al final creo que nunca ideamos algún mecanismo ideal y creo que ahorita no creo que algún medio impreso lo tenga o no es tan conocido. Y creo que también en radio y televisión pasa eso, eh, que, que a pesar de que ahora somos en teoría más digitales, o sea, creo que los medios piensan que ser más digitales o ser más interactivos es simplemente tener una cuenta en red social o tener unos cuantos lives, ¿no? Y en los cuales dices, ya mira, la gente está reaccionando y nos están poniendo corazoncito y nos están dejando un comentario, pero ¿cuánto de eso es realmente escuchar, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso es involucrar a alguien en la conversación, ¿no? Tú como, a ver, te la devuelvo, tú lo has visto, o sea, de hecho me imagino que tú has estado en altavoz, o sea, me imagino que en algún momento les debe haber llegado comentarios como que, oye, esto no me gusta, ¿no? Claro, por supuesto. Pero o sea, te pregunto legítimamente, tú, o sea, ¿crees que o sea, algún momento has pensado, oye, debería haber una buena idea de algún medio de retroalimentación con los lectores o la audiencia de un medio de prensa? Bueno, lo que hacemos en comité de lectura en altavoz, la verdad no me ocupaba tanto de eso porque yo era más bien redactor, ¿no? Pero en comité de lectura lo que hacemos en general es tener conversaciones con los suscriptores, ¿no? Digamos, cada vez que nos envían una carta, contestarla, tratar de tener esa conversación
y eso es un poco la chamba también de Augusto, ¿no? De mi jefe, de Augusto Townsend, de un poco recibir esa retroalimentación, recibir, porque finalmente, y yo creo que eso es un punto, digamos, a favor de comité, que es, se sostiene bajo la idea de reforzar la esfera pública, ¿no? De reforzar la idea de la buena fe o de la fe en la esfera pública, que es algo que muchas veces muchos medios independientes no hacen, al contrario, tratan más bien de denostar la idea de la esfera pública o caen en esta suerte de conspiracionismo, ¿no? Como que, sí, todos los medios están una cosa muy curiosa, ¿no? Y esto tú lo habrás vivido como yo, ¿no? En algún momento conversaba con mi novia, ¿no? Que por ahí está comentando, y ella me preguntaba algo así como, ¿por qué siempre invitan a esta gente que no tiene, entre comillas, no tiene relevancia? Y yo le decía, o sea, y yo le decía, porque es la única que contesta el teléfono, porque es la que está disponible, Ya, ¿no? eso allí es un fenómeno bien y bien reclamado, ¿ya? Está bien, o sea, yo cada rato escucho eso y no sé si habrá alguien ahí de la época que chambeó conmigo, pero en verdad nosotros nos vivíamos por encontrar nueva gente, Sí. ¿ya? Y, por ejemplo, y con varias veces he hablado, incluso con columnistas antiguos, le decía, ojo, yo, o sea, por ejemplo, una crítica que en algún momento se hacía era, eh, no invitas a gente de izquierda, o no invitas a gente de derecha conservadora o de izquierda más clásica, ¿no? Y no los escuchas y estás bloqueando esa conversación. Ya. Em, y es difícil, o sea, a veces es difícil encontrar, y creo que esto pasa también en algunos canales de televisión en los que, oye, llaman a los que siempre le contestan, y por ahí me comentaban, oye, yo me acuerdo que alguna vez, no voy a decir qué canal, pero les reclamo y decía, oye, ¿por qué siempre invitan a Vitocho? ¿Ya? Me da Ujú. cólera. Porque me dice, Vitocho te contesta a cualquier hora, siempre te contesta. Ya, creo que lo mismo pasaba con Johnny Lescano. ¿Ya? Entonces, Sí, con Cheput. sí, bueno, sí, sí, siempre puede caer de una entrevista se puede terminar en un ministerio. Pero, pero a lo que voy es, ya, hay una parte de ahí, de cierto de facilidad, y también quizás los medios han pecado, algunos medios han pecado de autocomplacencia, ¿no? Oye, no hice el esfuerzo adicional para abrir más campo, ¿no? Y quizás se han alejado tanto, ha habido tanto distanciamiento, y esto no es un fenómeno netamente peruano, ha habido un distanciamiento tan grande que también las personas mismas se han alienado un poco, ¿no? Y ya tienes tú esa preconcepción de que mi voz no se va a escuchar, de que se va a escuchar la misma de la de los de siempre, y eso es una profecía autocumplida, ¿no? Porque te alejas del medio y el medio se queda en la costumbre del que el sí le contesta el teléfono y entonces seguimos en ese círculo vicioso en el que, o un círculo vicioso que se convierte en una cámara de eco al final, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Que es algo que ha pasado también, me parece, en las protestas. Hacia el final, muchos medios cubrieron, ¿no? Puedo citar, por ejemplo, a RPP ha tenido una cobertura muy buena de las protestas, pero aún así, digamos, las críticas han seguido, no han sido muy duras. Y finalmente tiene que ver con este, digamos, distanciamiento que tú mencionas, que claro, lo que termina siendo es una cámara de eco, es un denostamiento, ¿no? O ataque directamente a la idea de que pueden existir medios, finalmente, ¿no? Digamos, medios institucionales, de prensa, más o menos grandes. Ahora ha habido una derivación muy grande a reporteos en línea, ¿no? Páginas en Instagram simplemente que reportan, algunos de manera muy brillante también, ¿no? Pero cada vez pareciese que lo que mencionas, esa distancia, también apoya o soporta a la creación de estos nuevos medios que imagino también terminarán ordenándose de cierto modo, generando su propia institucionalidad. Sí, o sea, a ver, la demanda insatisfecha genera nueva oferta, ¿no? Y genera una variedad de oferta quizás en nichos o en rubros que no se estaban cumpliendo. Sin embargo, también hay un problema adicional con la desconfianza o la insatisfacción que generan con los grandes medios, ¿no? Y esto es eh, que, ¿no? El mercado de los limones, ¿no? O sea, si un limón está malo, crees que todos los limones están malos, lo mismo, ¿no? Y crees que todos los medios son malos, ¿no? Y por eso es que hablamos a veces de la prensa, ¿no? Y en realidad es como que deberíamos separar la paja del trigo. Y por otro lado también hay un tema de escala, ¿no? O sea, no hay
tanta capacidad de hacer, por ejemplo, periodismo de investigación o periodismo científico con muchos medios atomizados y pequeños, ¿no? Entonces, mientras más decae la confianza o la satisfacción en los medios grandes, corremos el riesgo de que perdamos los valores que traen o las cosas buenas que traen los medios de gran escala. Bueno, Andrés, con eso vamos terminando. Nos hemos un poco desviado del tema, hemos terminado comentando algunas eh, infidencias de la práctica hacia adentro y está muy bien, porque además los espectadores creo que muchos quieren conocer también lo que pasa adentro, una visión desde adentro. Te agradezco muchísimo por participar en esta transmisión de Comité de Lectura. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Otra vez te agradezco tu tiempo, tu conocimiento, tus ideas tan precisas sobre el tema. Y también agradezco a los espectadores y a los oyentes hoy de comité de lectura. Estoy seguro que volveremos pronto con más información, con más análisis y con más comentario preciso y atinado. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Mateo. Cuídate.